En verdad no es una situación homogénea. Si uno lee, por ejemplo, los informes del comisionado parlamentario, que es el órgano de control externo que publica periódicamente, anualmente, los informes sobre el estado del sistema penitenciario, uno va a ver que, bueno, sí, lamentablemente, más del 43% de las condiciones de reclusión constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Otro 40% son condiciones insuficientes de rehabilitación o de reinserción, como le llama el comisionado, y apenas, ¿no?, un 17% está en condiciones adecuadas de reinserción. Esos son menos de 2 cada 10 personas que están recluidas. Nosotros estamos trabajando para modificar sustantivamente esas condiciones. Hay cuestiones de base que tenemos que intentar solucionar, por lo menos en el mediano plazo. El hacinamiento, es decir, con estos niveles de sobrepoblación es imposible tener una adecuada oferta ni de trato ni de tratamiento. O sea, habrá nuevas cárceles, me gustaría después más adelante detenerme en eso, pero no resuelve el problema de fondo. No, porque no son solo plazas lo que necesitamos. Necesitamos también que las personas puedan transitar por procesos de intervención donde tengan oportunidades de modificar, por un lado, los riesgos directamente relacionados con la conducta delictiva, y para esto hay programas de tratamiento específico, intervenciones pautadas que necesitamos desarrollar, y también necesitamos que accedan a fortalecer sus factores de protección a través de toda la red de acceso a derechos, educación, trabajo, religión, tiempo libre. Claro. Es necesario. Sí, decías al comienzo esta sensación que nos queda a todos de que preferimos barrer abajo de la alfombra y hacer de cuenta que eso no existe. Pero son, o van a ser, al cierre de este año, 17.000 personas, de las cuales un altísimo porcentaje tiene además mucha juventud. O sea, no sé qué porcentaje hay de gente joven ahí metida y con penas bajas. El 60% son personas menores de 40 años. 60% menores de 40 años. Sí. Ya con prácticamente la vida arruinada. Y bueno, sí, no sé si arruinada, pero con las oportunidades bastante cercenadas. Es población económicamente activa, no es la vida individual, sino también hay que mirarlo en términos sociales. En términos, ¿no?, casi economicistas. Exactamente, también, ¿no? Porque tenemos que pensar que toda esta es población que de alguna forma no está participando en la vida económica del país también. Claro, esa vieja frase que se le atribuye a tanta gente y al final no se sabe quién la pronunció, haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados distintos. Sí, exacto. Entonces hay que hacer cosas distintas. Sí, y estamos en eso. A ver, contame. Estamos en eso. Bueno, hay cuestiones centrales, como te decía, que son como los prerequisitos, tratar de regular un poco los flujos de población para poder atender específicamente los actores que están en hacinamiento crítico. ¿Cómo se regula? Se regula tratando de redistribuir, clasificando en primer lugar. Tenemos que saber quiénes son las personas que están allí recluidas, cuáles son las características que tienen como para poder alojar en lugares apropiados. ¿Pero ¿verdad? vos podés clasificar cuando tenemos un problema de fondo de hacinamiento? Podemos clasificar, tiene límites esa clasificación, pero por lo menos podemos agrupar de manera distinta y podemos descongestionar, y también podemos en ese proceso de clasificación, de relevamiento, de conocimiento de los perfiles, también podemos identificar a un montón de personas que han quedado históricamente como relegadas en el sistema. Tenemos un sistema que en su modalidad es muy antiguo, esto del sistema progresivo que va por compartimentos estancos, etapas de crecientes niveles de libertad, pero como el sistema tiene grandes problemas para evaluar técnicamente, las personas van quedando allí. Ahí me imagino, sin embargo, ahí podés captar gente que tiene condiciones para estar en lugares mucho más abiertos. Por eso, me imagino ahí que hay como una doble prisionerización. Perdés la libertad pública, pero a su vez dentro de la cárcel también perdés mucho de tu libertad. Sí, porque quedan en módulos muy restringidos. O sea, restringidos o dominados por gente poderosa, ¿no? También. Ahí la primera distinción que es, digamos, los rehabilitables de los que ya no lo son. Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es evaluar nosotros clasificamos con un modelo basado en la evidencia y utilizamos una herramienta para pronosticar riesgo de reincidencia y riesgo de daño para sí mismo y terceras personas. Con esa herramienta clasificamos y podemos proponer, además mirando cuál ha sido el tránsito de la persona por la privación de libertad, alternativas distintas. Y así hemos movido casi 600 personas de los módulos 10,
11, 4 y 3 del complejo Santiago Vázquez hacia otros módulos. Hemos hecho como una especie de redistribución y también hemos sacado mucha gente fuera de a otras unidades penitenciarias, de la zona metropolitana y también del interior, porque hay gente que también ha venido a cumplir sanciones, por ejemplo, que tendrían una duración máxima de 90, 180 días y sin embargo cumplieron las sanciones y ahí quedaron porque el sistema no tenía la capacidad de retornarlos. Claro. Hay muchísimos mitos asociados a estos regímenes, ¿no? Uno tiene que ver con que es inaceptable que una persona que comete un error en el tránsito y da muerte a otra en un accidente vaya a un pabellón con los pesados. ¿Eso se sigue dando por el concepto ese del hacinamiento o ya se ha mitigado ese posible daño? No, nosotros en esto que te decía que utilizamos una herramienta de clasificación, tenemos como criterios mucho más sofisticados para clasificar. Miramos cuáles son justamente los riesgos criminógenos que están asociados al delito que cometió la persona y con base en eso clasificamos. No necesariamente una persona que cometió un delito culposo tiene que ir a parar a una de las unidades más complejas, más bien que ahí están los perfiles más contumaces. Volvemos a lo que decíamos al comienzo. El desconocimiento de la gente, la ignorancia a conciencia, o sea, prefiero no saber. Sí. Y se da también en esas consideraciones un aspecto que tiene que ver con el gasto por preso, ¿no? Dice, no podemos como Estado gastar tanta plata en un preso. ¿Cuánto se gasta hoy en una persona privada de libertad? Son aproximadamente $1.000 por persona por mes. Y para tener los resultados que tenemos. Por eso nosotros decimos que no es solamente una cuestión de ampliar el gasto, sino de sofisticar el gasto y gastar mejor. Hay que tomar decisiones de gestión. Por eso, de caras al nuevo presupuesto, creemos nosotros una innovación y creemos también que el Parlamento va a verlo con buenos ojos y lo va a aprobar, que es en el rubro de funcionamientos que históricamente está destinado a soldar las rejas, a mantener la luz, el agua, la comida. Introdujimos un nuevo rubro que es el de la oferta programática. Por primera vez vamos a tener dinero para poder invertir en la contratación de organizaciones sociales, de cooperativas de técnicos, diseñar proyectos, implementar proyectos relacionados con también, proyectos y programas relacionados, por ejemplo, con la atención al uso problemático de drogas, proyectos socioeducativos, proyectos para controlar, para el control de la ira, para la regulación emocional, todas cuestiones fundamentales para trabajar en camino hacia la reinserción social. Estamos acostumbrados a hablar y a escuchar, sobre todo, de que las personas se rehabilitan a través de la educación y el trabajo. Es una mirada tradicional, son condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿no? Es decir, no basta con que las personas accedan a un cupo educativo, con que aprendan un oficio. Tienen que aprender a regular sus emociones, sus actitudes, a modificar su pensamiento y a responsabilizarse activamente también. Ana, cuando ustedes defienden el presupuesto, el proyecto de presupuesto, y cuando además describen o argumentan, fundamentan esta innovación, es probable que te digan, ¿no será que caemos otra vez en el diagnóstico, en los diagnósticos o en las ONG amigas? Porque en realidad, sonando feo, es algo esperable de pronto, ¿no? Que pero ¿y esta plata entonces que va a ir para las ONG amigas? ¿Viste que muchas veces la oposición apela a eso, ¿no? Sí. En el diagnóstico no, porque ese dinero no es para diagnosticar, es un dinero para implementar, para llevar adelante, como te decía, programas y proyectos. Y ONG amigas no, porque todo va a ser mediante concurso, es decir, por procedimientos transparentes, no de adjudicación directa. Pero tiene que haber una expertise importante. Claro, por supuesto, hay términos de referencia para los llamados que de alguna forma ponderan no solamente la formación de los equipos de trabajo, sino la expertise, la experiencia que tienen en trabajo no solamente con población privada de libertad, sino también con personas sujetas a medidas alternativas, porque hay otro fondo también para la oferta programática de las personas que cumplen una pena pero en la comunidad. Tomaste contacto desde ya con el Libro Blanco. Sí, claro. ¿Qué implica para la actual gestión, para la actual administración, contar con ese
elemento tan potente, porque allí hay diagnóstico y propuesta. Sí, yo siempre digo que es como un gesto de madurez estatal haber tomado un insumo que produjo la administración anterior por parte de la administración siguiente. El libro blanco es la ruta de trabajo de esta administración, son las líneas estratégicas, los ejes prioritarios para movilizarnos hacia una política de Estado, esto es que trascienda las iniciativas, los impulsos o los frenos de cada administración de gobierno, y es producto de un amplio consenso. Allí están sintetizadas todas las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Comisionado Parlamentario a lo largo de todos sus años de labor, la sociedad civil, los técnicos, los funcionarios, los sindicatos, la academia, por supuesto. Entonces, reúne un conjunto realmente sustantivo de recomendaciones, pero tiene además otras dos virtudes. Recoge la evidencia y las buenas prácticas internacionales. Entonces, tenemos una excelente hoja de ruta que en esta administración aterrizamos un poco más a través de un plan estratégico quinquenal que nos permitió por primera vez también estimar un presupuesto adecuado, no a ojo, no a balde, no repitiendo, digamos, los montos o digamos, o el espacio fiscal que había en las administraciones sucesivas, sino justamente estimando a conciencia, de acuerdo a ese modelo hacia el que queremos transitar, qué dineros necesitamos. Bien, llegaron a un número. Llegamos. Correcto, hay que defenderlo. Sí. En un tiempo de frazada corta. Sí. ¿Y cómo se hace? Bueno, ya tuvimos la primera instancia, nosotros llegamos obviamente a las negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas con una cifra bastante mayor a la que recibimos, como le ha sucedido a todos los organismos del Estado. Sin embargo, producto también de la conciencia, de la madurez, como te decía, que tiene no solamente el Estado, sino el sistema político respecto de la urgencia que implica esto, no solamente para el sistema penitenciario en sí, sino para la sociedad toda, dada su relación con la seguridad pública, el INR fue muy bien considerado. En este sentido, tenemos la posibilidad de incorporar recursos humanos, 1.000 funcionarios más, 500 policías, 500 operadores penitenciarios. Claro, la relación hoy de funcionarios versus personas privadas de libertad era también un poco absurda, si se quiere. Lamentable, por decirlo de alguna manera. Es? Mira, son 63 personas privadas de libertad por cada funcionario policial, 117 personas privadas de libertad por cada operador penitenciario y 537 personas privadas de libertad por cada técnico. Y esta es la ratio general. Si nosotros descontamos los funcionarios policiales y operadores penitenciarios que además desarrollan tareas administrativas, por ejemplo, o tareas técnicas, la relación es aún peor. Bien, disculpa que te interrumpí cuando estabas manejando justamente esa línea de acción. Sí. Que va por tener más funcionarios, 1.000 funcionarios más. Sí, 1.000 funcionarios más en el quinquenio que van a ingresar escalonadamente, que también nos va a permitir abrir las nuevas 3 unidades que comenzó a construir la administración anterior, que van a empezar a pagarse en esta administración porque se comenzó la construcción, pero el pago de la obra y de los cánones por la participación público-privada comienzan en marzo del año que viene. ¿Eso debe estar incluido en el actual presupuesto? No, esos son créditos extrapresupuestales, pero son créditos que ya están reservados. Pero tampoco estaba previsto los funcionarios para poner en funcionamiento a esas 3 unidades, de modo que esa estimación que yo te digo de los 1.000 funcionarios incluye al personal para poner en funcionamiento estas 3 nuevas unidades. Estas 3 nuevas. Sí. ¿A cuánta gente va a alojar? Son 1.690 plazas. En el complejo Libertad son unidades de 430 personas. Además tenemos un sector para prisiones para arrestos administrativos con fines de extradición, un módulo de ingreso, y luego hay una nueva unidad de participación bajo modalidad de participación público-privada en el predio contiguo a la unidad número 1 de Punta de Rieles, que va a realojar a las mujeres que hoy están en el Centro Nacional de Reclusión Femenino en Colón. Es una bomba de tiempo el sistema.
Sí. Eso no es nada original, nada nuevo. Estas 3 cárceles nuevas dan más tiempo a la situación, bajan el hacinamiento, concretan alguna idea. Sí, nos va a permitir, por un lado, descongestionar, es decir, reducir un poco, sobre todo los lugares de hacinamiento crítico, complejo de unidades número 4, ex-Comcar, Santiago Vázquez, unidad número 7, Canelones, de allí también vamos a sacar personas, unidad número 13 de Las Rosas, que es impresionante, es una de las unidades más hacinadas del país y que recibe mucha gente del área metropolitana. Cuando también hablamos de hacinamiento es, por ejemplo, ¿no? En una Sí. celda, ¿cuánta gente? Nosotros tomamos como índice, los estándares internacionales dicen que el nivel de ocupación de una unidad penitenciaria, cuando supera el 120%, es decir, el 20% más de la capacidad que tiene disponible, se constituye en hacinamiento crítico. El Uruguay en muchas de sus unidades tiene más del 200% y en la cárcel de mujeres tiene el 300%, es decir, tiene 3 veces más, o sea, 3 veces mujeres alojadas que su capacidad. Entonces, esto es realmente muy, muy complejo. ¿Ahí incluís a los niños? No, en la unidad número 5 no están los niños, están en la unidad número 9, contigua a la unidad número 5. No hay hacinamiento en la cárcel de madres con hijos e hijas. Ana, todos estos debates siempre se cruzaron por lo ideológico. Y cada vez que se menciona ese concepto de la bomba de tiempo, Sí. hay legítimamente posturas de algunos legisladores, políticos o simplemente analistas, estudiosos del tema. La propia academia te dice lo que vos mencionabas al comienzo. No sé si no habría que revisar si debe entrar tanta gente a la cárcel o si tenemos que quitar un poco de presión soltando prisioneros. ¿Hay algo de eso planteado para esta gestión? Soltar prisioneros, no. Ahora te voy a contar un poco mejor. Me quedó quiero Claro. retomar una cosita del descongestionamiento, de la pregunta anterior, porque si no va a quedar incompleta. No es solamente descongestionar, sino es descongestionar con criterios, además, técnicos sólidos. Allí vamos, en esas 3 unidades, a diferencia de lo que había propuesto la administración anterior, vamos a hacer un poblamiento más sofisticado. Una va a estar destinada a personas primarias, varones primarios con penas breves de hasta 24 meses. ¿Por qué? Porque son las personas que ingresan por primera vez al sistema y que tenemos que hacer todo lo posible por evitar el contacto criminógeno. Es decir, poder trabajar con ellos en programas, en intervenciones focalizadas para poder tratar de introducir factores que nos permitan de alguna forma tener oportunidades para que las personas desistan del delito. Entonces, esta es una primera decisión que entiendo que es, además de inteligente, muy pertinente. La segunda es alojar en una de esas unidades a personas que han cometido delitos sexuales. No tanto por las tasas de reincidencia que tienen estos delitos, sino porque son delitos que generan mucho daño en las personas víctimas, ¿verdad? Entonces hay que trabajar justamente para minimizar la eventualidad de la reiteración de una nueva conducta. Y la tercera es para una población que también genera muchos niveles de victimización, que son las personas agresoras de género. Entonces, con esas 3 unidades especializadas vamos a llevar programas justamente, no solamente de índole socioeducativo, sino que nos permitan trabajar desde perspectivas cognitivo-conductuales para justamente modificar esas conductas relacionadas con las ofensas que causan. Respecto de la última pregunta. Sí, vos pasás un escáner por el sistema y decís, capaz que a esta gente la podemos dejar en una libertad, en un régimen diferente a la prisión. Sin dudas, porque al menos 2 de cada 10 personas que ingresan al sistema penitenciario tienen riesgos bajos de reincidencia. ¿Qué quiere decir que tienen riesgos bajos de reincidencia? Que en una ventana de 2 años es escasamente probable que esa persona vuelva a cometer una conducta delictiva. Pero si se mantiene en la cárcel es muy altamente probable. Pero si esa persona va a la cárcel, seguramente esa perspectiva no solamente se multiplique, sino que además se intensifique, ¿se entiende? Es decir, la cárcel tiene en sí misma, está probado, no lo digo yo, lo dice toda la evidencia, un efecto criminogénico. Uh-huh. Entonces conviene no ingresar esas personas a las cárceles. Y además esas personas
las miramos, digamos, desde la perspectiva de la cantidad de tiempo que ingresan a la cárcel, no parece ser una decisión muy sensata, ni en términos de resultados, ni en términos de costo-eficiencia, porque son personas que están generando un gasto importante, probablemente con resultados pésimos, ¿no? ¿Y eso merece un tratamiento parlamentario o es un decreto del gobierno? No, eso hay que hacer modificaciones legales. Hoy cuando iniciamos yo te hablaba de la dificultad o del desafío de gestionar con variables que uno no controla. Evidentemente hay que bajar los niveles de encarcelamiento porque vamos a terminar, si esto no varía, vamos a terminar esta administración con 20.000 personas privadas de libertad. No tenemos, el Estado no tiene ni la capacidad presupuestal ni la capacidad logística de generar esa cantidad de plazas al tiempo que va creciendo la población, ni los dineros para hacerlo. Entonces tenemos que tomar decisiones distintas y los países que han revertido estas situaciones han tomado decisiones como, por ejemplo, hacer mejor uso de las medidas alternativas. Para eso hay que fortalecer también el sistema de medidas alternativas, porque el uso de estas medidas guarda también una estrecha relación con la legitimidad. Claro. Si los distintos actores del sistema penal y la opinión pública no confía en la adecuada supervisión de las medidas, seguramente van a seguir teniendo mala prensa. Claro. Bueno, nos quedó mucho por delante. Ojalá que sigamos hablando cuando ya se concrete el presupuesto. Una final que es un poco como cantada, ¿no? Se habla de los centros de reclusión como las universidades del delito, pero un delito que se ha vuelto muy sofisticado y además el crimen organizado ha avanzado a niveles extraordinarios, han superado los límites. El caso de la fiscal Ferrero lo marca notoriamente. ¿Cuánto de usina del delito y del crimen organizado tienen las cárceles hoy por hoy? ¿Cuánto en términos en términos cuantitativos? No puedo afirmarlo, pero que hay conexiones, las hay. O sea, todos los casos, para este último que tú nombraste como referencia, el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero, todavía no sabemos los resultados de la investigación, pero una de las hipótesis es que puede haber conexión con grupos que están en la privación de libertad. No lo sabemos aún, pero sí ha habido otros casos y tampoco tenemos por qué desafectarnos de lo que es también el concierto regional e internacional. Las cárceles en la región, cuando están en este tipo de condiciones, son verdaderas usinas para el crimen organizado. Son campo fértil para que los grupos organizados se instalen, se organicen y además controlen el delito desde adentro de las cárceles, claro. A veces todavía con más facilidades. Sí, a veces, viste, bueno, esa frase bien narco, ¿no? Plata o plomo. No es que el policía sea corrupto porque quiere, sino porque lo obligan. ¿Hay niveles de corrupción muy altos en el sistema? Hay niveles de corrupción. Vuelvo a decirte, no sé muy altos porque en realidad no tengo en este momento la cifra de todos los procedimientos que se han hecho, por ejemplo, sobre todo procesos penales que han desembocado como resultado justamente de hechos de corrupción, ¿verdad? O de digamos, esto, ¿no? De funcionarios, claro, que se involucran en ilícitos. Ana, y decime, ¿un cambio institucional lo haría en algo todo esto? Yo creo que sí, y por eso trabajamos y tenemos casi listo para presentar en el Parlamento el proyecto de descentralización del INR, una institución de esta magnitud que además está en la órbita de un ministerio que es gigantesco, que se dedica a la represión, a la investigación, a la represión del delito y además también se le atribuye que tenga que encargarse de la rehabilitación, no es el camino adecuado. Independientemente de si se resuelve o no la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nosotros creemos, y para esto también hay consenso, parece que hay consenso de los diversos partidos políticos también, en que el INR tiene que descentralizarse. Preparamos el proyecto de ley, estamos esperando para introducirlo en el Parlamento en el momento adecuado. Muchas gracias por estos minutos tan valiosos. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación. Ana Juanche, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Deportista además, ¿no? Sí, corro todos los días. Corres todos los días. Tengo una invitación para hacer. Bueno, dale. Al Malvin, mirá.